Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más River en un estadio monumental que lamentablemente no tendrá público frente a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2025. Después de lo que fue el buen debut en Perú ante Universitario y el flojo partido del pasado sábado frente a Sarmiento por el torneo Apertura, el equipo de Marcelo Gallardo necesita sí o sí obtener las 3 unidades en este segundo duelo, esta primera instancia del certamen internacional, teniendo en cuenta que luego de este partido ante Barcelona se le vendrán 2 cotejos en condición de visitante de manera consecutiva, por lo que es clave y elemental empezar esta competencia sumando 6 de 6 en los primeros 2 compromisos. Vamos a estar repasando la probable formación de River, teniendo en cuenta que Marcelo Gallardo no planea hacer ningún tipo de locura de cara a este partido, los 2 regresos que tendrá el entrenador, uno de ellos verdaderamente muy importante para este duelo, cómo está la tabla de posiciones y cuál va a ser el otro duelo correspondiente a este grupo que se va a estar jugando en este día de la fecha, y después nos centraremos más al final con 2 temas que no tienen que ver puntualmente con este cotejo ante el Barcelona, sino que vamos a estar haciendo referencia al nuevo sponsor de River a partir de mitad de año y también a un nuevo nombre que suena para reforzar la delantera en el próximo mercado de pases. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la formación inicial del equipo del muñeco. Para empezar, lo que hay que decir es que si analizamos cuál va a ser el 11 de arranque, teniendo en cuenta el duelo que River jugó el sábado en Junín, que es el último partido del equipo de Núñez de manera oficial, está claro que va a haber una gran cantidad de modificaciones, teniendo en cuenta que en ese compromiso Gallardo rotó a un total de 7 jugadores y de hecho tan solo 3 futbolistas que arrancaron ese partido serían titulares en este segundo duelo por Copa Libertadores. Ahora, si la comparación en vez de hacerla con el partido que River jugó en Junín la hacemos con el compromiso que jugó la semana pasada frente a Universitario en Perú, solamente habría un cambio, que sería por el regreso de un jugador muy importante, no solamente para el muñeco, sino también para el hincha en general que quería la vuelta de este futbolista a las canchas. Repasando nombre por nombre y analizando un poco la situación de River en este momento, Franco Armani va a ser el arquero. La única modificación se dará en el lateral derecho. Gonzalo Montiel regresaría al 11, ya recibió la alta médica. Ahora voy a estar hablando más adelante un poco de cómo fue su recuperación, junto con la de otro jugador que también se encontraba con una dolencia muscular, y después el resto van a ser exactamente los mismos que arrancaron el partido frente a Universitario. No creo, repito, que Gallardo guarde ninguna sorpresa para lo que va a ser este cotejo. La pareja de centrales estará conformada por Lucas Martínez Cuarta y Paulo Díaz. En el lateral izquierdo jugará Marcos Acuña. La mitad de la cancha estará conformada por Enzo Pérez y Kevin Castaño, formando el tándem de mediocampistas centrales, con Franco Mastantuono y Maximiliano Mesa con volantes más ofensivos, y Facundo Colidio junto con Sebastián Driussi serían la pareja de atacantes. Por lo pronto, si bien es cierto que el muñeco siempre se puede llegar a guardar alguna sorpresa, no imagino algo que vaya verdaderamente a revolucionar el 11 inicial de River, porque si nos guiamos por quiénes fueron titulares en el partido del sábado y van a volver a repetir en este cotejo, Franco Armani, el arquero, obviamente. Kevin Castaño en la mitad de la cancha. Estará jugando 3 partidos en tan solo 6 días, pero recordemos que se había ido con Colombia a disputar la última fecha FIFA y prácticamente no jugó, por lo que ya venía desde hace bastante tiempo sin minutos y Gallardo necesitaba verlo un par de encuentros de manera consecutiva. Y el otro Franco Mastantuono, que jugó tan solo 45 minutos el sábado, porque la idea era que fuera titular, pero que en el entretiempo fuera reemplazado más allá de su rendimiento para cuidarlo para este partido. Así que no me imagino otras grandes sorpresas, teniendo en cuenta que el resto de jugadores fueron resguardados, y si tenemos en cuenta el nivel que mostró la mayoría del plantel el pasado sábado en Junín, no hay ni uno solo que se haya ganado el derecho a competirle el puesto a los que hoy son titulares. Tengo que decir hoy porque dentro de 2 semanas puede cambiar todo rotundamente, pero ninguno se ganó el derecho a poder discutirle el puesto a un hipotético titular. Así que, con la salvedad del cambio de Montiel por Bustos, el resto del equipo será el mismo que en el debut de la Copa. Y el regreso de Gonzalo Montiel era algo que ya se ansiaba. Junto con él, Matías Craneviter también recibió la alta médica
y este último formará parte del banco de suplentes, mientras que, como dije anteriormente cuando hablé del 11 titular, Montiel estará desde el inicio en el lateral derecho. Algo verdaderamente importante, más allá de que el nivel de Bustos no fue necesariamente malo, sí creo que jugó muy mal en Junín contra Sarmiento, pero en los anteriores dos partidos contra Rosario Central y frente a Universitario en el debut no habían sido tan flojos por parte del ex jugador de Independiente, pero Montiel no deja de ser Montiel, y además hay que tener en cuenta que cuando arrancó este 2025 fue sin lugar a dudas de los jugadores más importantes de River y de los pocos que han mantenido un nivel acorde a lo que se espera de ellos. Es verdad que todavía le falta para convertirse en ese gran lateral derecho que supo ser, pero por lo menos no ha tenido niveles flojos, sobre todo si lo comparamos con el resto de los jugadores de River, sobre todo con los que fueron refuerzos a principios de este año. Ninguno ha podido mantener una regularidad y eso se ve claramente en el nivel de los jugadores partido a partido. Pesela ha bajado y subido, Martínez Cuarta ha bajado y subido, el propio Drussi, si bien tuvo una lesión en el medio, ha bajado y subido. En cambio Montiel, antes de desgarrarse, había tenido un rendimiento bastante acorde a lo que se esperaba. Así que en esta oportunidad, y sabiendo que Bustos jugó los 90 minutos en Perú y los 90 minutos en Junín, por lo que sería bastante exagerado ponerlo nuevamente los 90 minutos en este duelo ante Barcelona, el exjugador del Sevilla volverá a la titularidad. Y después el caso de Matías Craneviter, que si bien es cierto no va a estar desde el arranque, porque la idea es que el volante central esté en el banco de suplentes, termina siendo óptimo que esté recuperado porque ahora Enzo Pérez tiene una variante en su posición que no hará que Gallardo haga grandes cambios a la hora de reformar el centro del terreno de juego. De hecho, el sábado en Junín, teniendo en cuenta que Craneviter no estaba disponible y había que hacer descansar a Enzo Pérez porque no iba a jugar tantos partidos de manera consecutiva, el muñeco decidió poner a Castaño y a Liendro como pareja de mediocampistas centrales, siendo el colombiano el hombre más retrasado. Algo que puede hacerse porque Castaño sabe jugar en esa posición, pero la idea es que el volante central sea un hombre netamente defensivo, porque además el hecho de que Castaño juegue tan atrás le quita la posibilidad de adelantarse y formar parte de la mitad de la cancha de la manera en la que lo hizo frente a Perú contra Universitario, donde rindió muy bien. Así que la vuelta de Craneviter también es positiva en el sentido de tener una variante más en el centro del terreno de juego. Y así es como se encuentra hasta este momento el grupo B de la Copa. Es cierto que no se han jugado tantos partidos como para verdaderamente hacer un resumen tan claro, ¿no? Se estarán enfrentando en esta jornada los dos equipos que ganaron en la primera fecha, mientras que en el otro partido se estarán viendo las caras los dos conjuntos que perdieron en la primera jornada. Por lo pronto, desde el lado de River recibirá a Barcelona. Recordemos que el Millonario derrotó 1-0 a Universitario en Perú en el primero de los cotejos, mientras que Barcelona, en condición de local, venció 1-0 a Independiente del Valle. El conjunto millonario en el Monumental estará recibiendo al elenco ecuatoriano, mientras que más tarde, desde las 23 horas horario de la Argentina, se va a estar dando en Ecuador, en la altura de Quito, el duelo entre Independiente del Valle y Universitario. Como ya mencioné, es clave y muy importante para River sumar de a 3 en este compromiso, porque posteriormente, por las jornadas 3 y 4, tendrá que visitar primero justamente a Independiente del Valle en Quito y posteriormente tendrá que jugar frente a Barcelona en Guayaquil. A River normalmente, cada vez que ha jugado en la altura de Ecuador, no le ha ido de la mejor manera, mientras que en las oportunidades en las que ha tenido que jugar frente a equipos ecuatorianos en el llano, sí ha tenido algunos buenos rendimientos. De hecho, los últimos dos triunfos ante Emelec, que es el clásico de Barcelona, se dieron en el ciclo pasado de Marcelo Gallardo, en las copas del 2017 y del 2018. Pero aún así, se sabe que jugar de visitante en la Libertadores es algo muy complicado, por eso mismo es elemental y clave no dejar ningún tipo de unidad en condición de local. Así que estos 3 puntos para River serán determinantes. Si a eso le sumamos que entre los dos partidos de visitante en Ecuador, River estará enfrentándose a Boca por la 15ª jornada del torneo Apertura 2025 en el fútbol local, y eso agranda más la relevancia que va a tener este partido, porque si no se suma de a 3 ahora, River no va a poder guardar absolutamente nada de cara a lo que va a ser ese compromiso en Quito frente a Independiente del Valle. En cambio, si logra sumar los primeros 6 puntos, no digo que el muñeco vaya a poner totalidad de suplentes, pero obviamente no será la misma urgencia, porque no va a tener que ir a buscar puntos afuera de casa, y en caso de hacerlo podría poner más titulares en lo que va a ser el duelo ante
ante Barcelona en Guayaquil y no tanto frente a Independiente del Valle en Quito. Por esta y muchas razones más, obviamente por el hecho de que hay que ganar de local, River tiene que quedarse con los 3 puntos. ¿Y por qué este cotejo lamentablemente lo va a tener que disputar el más grande sin público? Porque acarrea una sanción del año pasado. Recordemos, después de lo que fue el recibimiento histórico que el hincha de River hizo ante Atlético Mineiro en el Estadio Monumental, debido a la gran cantidad de fuegos artificiales que en ese momento se utilizaron en la previa del partido, la Conmebol, sabiendo que esto está prohibido, le suspendió el estadio por un cotejo correspondiente a cualquier competencia que organice la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y obviamente el primer partido de esta fase de grupos era justamente el que River iba a jugar en condición de local. En el momento en el cual se conoció la sanción todavía no se sabía quién va a ser el rival, pero finalmente después se terminó de decidir que era Barcelona en el sorteo, y sin importar cuál es el contrincante, River lamentablemente va a tener que jugar sin público. Más allá de lo negativo lógico que tiene que ver con que 86.000 personas no van a poder presenciar este encuentro, esto también perjudica claramente a River desde el punto de vista económico, porque el más grande todavía justamente no ha sacado los abonos especiales para la Copa Libertadores, sabiendo que el primer partido en condición de local por este certamen lo va a estar jugando recién en la tercera semana del mes de mayo. Aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de dólares se perdió River por el simple hecho de vender las localidades para este primer compromiso que estaría jugando en condición de local en el Monumental. También en su momento se barajó la chance de que la sanción fuera únicamente para la propia cancha de River y que, caso contrario, el más grande podría mudar la localía, es decir, en vez de ser local en el Monumental, ser anfitrión, en este caso del Barcelona, en algún otro escenario del fútbol argentino. Sin embargo, esto quedó totalmente descartado desde el momento en el que la Conmebol confirmó que River iba a tener que jugar sí o sí sin público más allá del lugar donde hiciera de local, que si River quería cambiar de escenario podía hacerlo tranquilamente, pero que igual no iba a poder contar con su público para ese partido. Teniendo en cuenta esta resolución, ya no hubo ningún tipo de cuestionamiento. Lo mejor era jugar en el Monumental con el campo de juego que normalmente conocen los jugadores e intentar pasar este primer partido, que lamentablemente serán sin los hinchas, que hubieran hecho seguramente un recibimiento muy pero muy parecido al que se hizo durante el año pasado. Quizás no tan grande como el de Atlético Mineiro, pero sí hubiera sido el primer gran recibimiento sin lugar a dudas de River en esta edición de la Libertadores. Y volviendo un poco a lo futbolístico, muchos se preguntaron por qué Marcelo Gallardo decidió no hablar luego del duelo ante Sarmiento. Yo creo que, salvo que suceda algo verdaderamente importante y urgente, es una decisión errónea que el muñeco no hable, porque se terminan produciendo bastantes dudas en relación a lo que él pudo haber observado del partido. Es verdad que por lo pronto, a lo mejor si salía a hablar, iba a tener que, como se dice habitualmente, prender fuego a muchos de sus jugadores, porque lamentablemente el nivel que mostró River en el cotejo en Junín fue verdaderamente muy malo. Pero a mí me parecería mucho más lógico que él dé sus explicaciones de lo que vio en el partido y que después cada uno saque sus propias conclusiones. Está claro que todo el mundo piensa que River juega mal y eso no va a cambiar si Gallardo sale o no a hablar en conferencia de prensa, pero parecería lo más óptimo, teniendo en cuenta que ahora sí va a tener que salir a dar la cara luego del duelo ante Barcelona, y seguramente este partido sea totalmente distinto. No me imagino a un River afrontando este cotejo de la misma manera que afrontó el duelo en Junín. Primero de todo porque hay un gran cambio de futbolistas en lo que respecta a los nombres. Si bien es verdad que en este momento no se puede deducir quiénes son titulares y quiénes son suplentes en River, porque en general el rendimiento de la mayoría de los futbolistas es verdaderamente bajo, está claro que si intenta el muñeco repetir más o menos a los mismos 11 que jugaron el miércoles anterior frente a Universitario en Perú, y seguramente se vayan a ver cuestiones bastante más positivas de lo que se vio el sábado en Junín, que verdaderamente fue muy penoso por lo poco que hizo River dentro de la cancha y también por el rival, porque agranda este mal momento futbolísticamente hablando el hecho de que el equipo contrincante tenga nula jerarquía y River en ningún momento del partido haya podido superarlo. También es verdad que luego de los cotejos por Copa Libertadores, salvo como dije recién, urgencias, tiene la obligación de hablar. Todos los entrenadores, sea cual fuese el resultado y el rendimiento del equipo en el partido, tienen que dar la cara luego del compromiso. Así que no escuchamos lamentablemente a Gallardo luego de lo que fue el
horrible empate de River en Junín frente a Sarmiento, pero sí vamos a poder oírlo luego del duelo ante Barcelona. Ojalá, y más allá de que siempre queremos escuchar la opinión del muñeco cuando el equipo juega mal, ojalá que en esta oportunidad podamos escucharlo luego de un triunfo claro de River en una hipotética segunda victoria en esta fase de grupos de la Libertadores. Y se confirmó cuál será el nuevo sponsor de River a mitad de año. Betano, la reconocida casa de apuestas de origen griego, será el patrocinador principal del millonario a partir del mes de mayo, una vez termine el contrato con Codere. La camiseta de River es una de las más vendidas, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y es por eso que prácticamente todas las marcas del planeta pelean para ser el main sponsor de la casaca del conjunto de Núñez, porque es algo verdaderamente muy atractivo para todos ellos. Y con el acuerdo con Codere cerca de su fecha de finalización, en los próximos días se oficializará el próximo patrocinio. A la espera justamente de esta oficialización, se pudo saber que Betano, la reconocida casa de apuestas de origen griego que se fundó en 2019, será el próximo main sponsor de River a partir del mes de mayo, y el vínculo sería por 3 temporadas, es decir, hasta mediados del 2028. Si bien no se confirmaron aún los números ni el ingreso que le dejará a River el acuerdo con Betano, desde el club informaron que será el mayor sponsoreo del fútbol argentino en la actualidad en materia de dinero. Codere apareció en River por allá por 2022 y extendió su acuerdo con el club hasta mediados del 2025. En aquel entonces, el acuerdo entre las partes contempló un ingreso de dinero para el más grande de unos $3,5 millones más IVA. Se espera que el nuevo sponsor de la camiseta deje en principio una cifra mayor a la mencionada. Se espera que Betano se revele como nuevo main sponsor durante estos primeros días de mayo, además de River, para que tengan una noción de qué equipos son sponsoreados por esta marca: Aston Villa en Inglaterra, Olympiacos en Grecia, Benfica, Sporting de Lisboa y Porto en Portugal, Atlético Mineiro en Brasil, y justamente el rival de River esta noche por Libertadores, Barcelona de Ecuador, son todos clubes importantes a los que patrocina también Betano. Además, a su vez, es sponsor de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, del Brasileirao, de la Copa de Brasil y de la UEFA Europa League. Teniendo en cuenta que River estará presente en el próximo Supermundial de Clubes de la FIFA, la exposición de Betano, próximo sponsor del club, será considerablemente mayor. Claro está que esto jugó a favor de River a la hora de escuchar ofertas. Además de Codere, en la casaca del más grande, recordemos que también aparece Asiscard y DirecTV, el primero en las mangas y el segundo en la parte inferior de la espalda, que por lo menos hasta finales de este 2025 se mantendrán. Obviamente Betano, al ser el main sponsor, aparecerá en el centro de la casaca. Y entre todos los nombres que se han mencionado y que se mencionarán de acá hasta el próximo mercado de pases para ser posible refuerzo de River, hay otro futbolista que ha aparecido en el horizonte, y es nada más y nada menos que un jugador que pasó por el Millonario en su momento, seguramente la mayoría no se acuerde, pero que es reconocido en el fútbol argentino por haber tenido buenos niveles tanto en Sarmiento de Junín como en Argentinos Juniors. Estamos hablando de Luciano Gundú, que por allá por el año 2019 estuvo pero en la reserva de River, no llegó nunca a primera porque se lo trajo a préstamo, y en ese entonces después no se terminó adquiriendo la totalidad del pase. Gundú es un centro atacante que hoy está jugando en el Zenit de San Petersburgo de Rusia, que si bien es verdad no tiene el principal objetivo de volver a este lado del mundo, es decir, que hoy su principal cometido no es regresar a Sudamérica, pero sí tiene como meta salir del fútbol de Rusia para priorizar su carrera en otro equipo europeo. Y se sabe perfectamente que no es fácil que vayan a buscar hoy por hoy a jugadores que estén jugando en el fútbol ruso. De hecho, Kevin Castaño tenía el mismo objetivo que Gundú: salir, en el caso de Castaño, del Krasnodar para justamente llegar a algún equipo de Europa. Esto no terminó sucediendo porque los conjuntos del fútbol de Rusia, al no disputar competiciones continentales por disposición de la UEFA ya desde hace tiempo, eso obviamente les quita posibilidad de poder ser transferidos a algún otro conjunto importante de Europa. Por eso, en el caso de Castaño, la decisión fue la de venir a River para después progresar acá en el más grande, y de esa manera que sí le llegue una oferta importante del fútbol europeo, sabiendo que a mediados del año que viene tiene el Mundial con Colombia. En el caso de Gundú, no es un jugador hoy por hoy de la selección argentina, pero obviamente no descarta la chance de ser citado por Scaloni
Scaloni porque fue un futbolista que en su momento estaba siendo muy observado por el entrenador del albiceleste. Está claro que, como mencioné recién, el fútbol ruso no es tan atrapante hoy en día y por eso la necesidad de cambiar de escenario es clave. Y si a eso le sumamos que los actuales delanteros de River en general han tenido un rendimiento pobrísimo a lo largo de este año y que seguramente el muñeco vaya por una referencia de área que pueda ser alternativa directa de Borja en el siguiente mercado, veremos si antes o después del Mundial de Clubes, el nombre de Luciano Gondú aparece en carpeta, que habrá que invertir obviamente, pero desde la dirigencia ya se sabe que si quieren incorporar buenos futbolistas deberán poner la plata sobre la mesa. River ya gastó alrededor de 30 millones en el anterior mercado y si quiere mejorar el equipo deberá gastar seguramente muchos más en el siguiente receso. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el partido de esta noche frente a Barcelona es clave y elemental. El probable 11 de River sería con Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Acuña en la defensa, Enzo Pérez, Castaño, Mesa y Mastantuono en la mitad de la cancha y Colidio y Driussi serían la pareja de delanteros. El regreso de Montiel es la única modificación en relación al 11 que jugó la semana pasada ante Universitario en Perú. El nuevo sponsor de River será Betano. Codere termina su contrato a principios del mes de mayo y si bien todavía no se hizo la oficialización, ya se sabe quién sponsoreará al más grande, no solamente durante las siguientes temporadas, sino en el Mundial de Clubes. Y además aparece Luciano Gondú, exjugador de Sarmiento y Argentinos Juniors que pasó por la reserva de River como posible futbolista para ser refuerzo de cara al siguiente mercado de pases. Veremos si eso será, como dije recién, antes o después del Supermundial de Clubes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.